días a todos, les doy la bienvenida a quienes están conectando, que nos van a acompañar en esta actividad. Me presento, mi nombre es Vanessa Redondo, formo parte de la Mesa de Participación Social de la Construcción y en esta ocasión estaré acompañando a nuestro presentador y también seré quien redirija las preguntas que hará el público y los participantes al final de esta actividad y al final de la presentación. Lo primero quiero agradecerles, darles la bienvenida, agradecerles por su tiempo, por su dedicación para acompañarnos en este seminario que constituye, este webinar que constituye la primera actividad pública de la Mesa de Participación Social de la Construcción. Recordarles también que la Mesa de Participación Social es una instancia tripartita donde participan coordinada primeramente por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana y también participan el otro organismo fiscalizador de las empresas, que es la Dirección del Trabajo, con sus divisiones Oriente y Poniente, también las mutuales de empleadores, la Asociación Chilena de Seguridad, el Instituto de Seguridad Laboral, la Mutual de Seguridad, también el Instituto de Seguridad del Trabajo, y por supuesto representantes de las organizaciones de trabajadores, en particular en esta instancia nos acompaña el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Obras Conexas, y por parte también de los representantes de los empleadores, la Cámara Chilena de la Construcción. Como les decía yo, esta es la primera actividad pública que realiza la Mesa de Participación Social en el año 2023 y corresponde a algo que probablemente a ustedes ya les suene algo conocido y recurrente, que corresponde a la revisión de los criterios de fiscalización que se realizan en las obras, como ustedes pueden saber, y quienes no lo saben también les explicamos, cada año el programa Constructora que dirige la Seremi de Salud de la Región Metropolitana revisa los cumplimientos en materias de higiene y también de seguridad a las obras de construcción, y para ello entrega también, publica documentos que corresponden a listados de verificación sobre materias específicas que también tienen un apoyo técnico. Y en ese sentido, entonces, hoy día lo que quisimos fue revisar este nuevo listado que fue entregado en el mes de marzo de este año por la Seremi de Salud, donde hoy día quien nos va a acompañar es el director o el coordinador del programa Constructoras de la Seremi, que también participa en la Mesa de Participación Social, que es Alexis Cabeza. Le voy a dar la bienvenida ahora, Alexis. Buenos días, Alexis, ¿cómo estás? Buen día, Vanessa, gracias. Bueno, de igual manera, doy la bienvenida a todos los participantes, asistentes. Voy a partir por proyectar la presentación. Alexis, si me das un segundo, explicarle también a quienes se están integrando a esta transmisión que luego de la presentación de Alexis, que va a tomar más o menos 20-30 minutos, vamos a recibir sus preguntas, las vamos a sistematizar y vamos a ir revisando con él punto por punto aquellas dudas o inquietudes con las que se les planteen en el curso de la presentación. La idea es que se vayan hoy día resolviendo todas estas inquietudes que se presentan en las fiscalizaciones en obra en terreno. Así que eso, muchas gracias, Alexis, bienvenido y buenos días. Perfecto. Buen día. Bueno, partir por indicarles, en relación a las preguntas, por favor la ingresan en la misma plataforma en Zoom, ¿cierto? Hay una casilla donde ingresan las preguntas y respuestas, sale ahí, ¿verdad? Vayan ingresando las preguntas, por favor les solicito que estas sean bien claras. Una pregunta que venga solo en un texto y no vaya a ir segmentada, tipo chat, ¿verdad? En varios mensajes, porque ahí se empieza a confundir. Y bien clara la pregunta, o sea, lo que necesitan aclarar. En relación a la presentación, bueno, son criterios de fiscalización del rubro construcción. Partir por el tema de qué son los criterios. En relación a esto, hay distintas interpretaciones que se les dan al criterio de fiscalización. Muchas veces dicen, no, el fiscalizador es descriteriado. Pero en definitiva existe un criterio, ¿ya? El que vamos a ver a continuación. El criterio es contra qué yo cotejo, cuál es la norma, ¿cierto? Las reglas contra las cuales yo tengo que emitir un juicio. Si cumple o no cumple. En relación a eso, tenemos una lista de chequeo. Ahí están los criterios. ¿En qué se abordan? Muchos están en la normativa. Otros son un poco generales dentro de la normativa, cuando dice debe tomar todas las medidas para proteger a los trabajadores.
Ya eso es bastante amplio ya, pero ¿qué es tomar las medidas? Para eso está todos los temas o los conceptos en generales de prevención. Algunos están explícitos, por ejemplo en el 594, en otras normas. Entonces, aquí ya tenemos cuál es el criterio, está en esta lista de chequeo, ¿en base a qué? Con un foco netamente preventivo. En la lámina que están viendo, en la lista de chequeo, ¿cierto? 2023, esta lista de chequeos, ¿cómo se actualiza? ¿De dónde nace la actualización? La actualización nace del análisis de los accidentes que están o que ocurrieron en los últimos años, tanto graves como fatales. Entonces se analizan las causas de los mismos, viendo dónde se generan las desviaciones en las empresas, y es ahí donde lo incorporamos como requisito para fiscalizar, ¿ya? Entonces tenemos una normativa amplia en la cual me señala debe tomar todas las medidas. Yo me voy, los accidentes están ocurriendo, no sé si vieron la publicación de sucesos, la mayoría de los accidentes ocurren por caída de altura, cerca del 30%. Estamos ahí con ese foco, y después hace doble clic, ¿dónde ocurre la mayoría cantidad de los accidentes de caída de altura? La construcción. Después seguimos avanzando y vamos viendo que son muy parecidos o en las mismas circunstancias. Y de ahí son los focos de fiscalización. Aquí hay una nota, ¿cierto? Que son la nota 1 que está en amarillo y la nota 2. En la 1, bueno, son los puntos que están identificados como puntos críticos, que no, se han ido involucrados o se ven involucrados en los accidentes graves y fatales, y por otra parte está la nota 2, ¿cierto? Que es cómo yo emito un juicio si cumple o no cumple. Si hay 4 vanos y hay uno que está descubierto, es un no cumple, dado que no está con el 100% cubierto de estos vanos perímetros. Entonces ese es el concepto. Pero me falta uno, a veces dicen. Es por ahí donde cae el trabajador. Claro, cae uno y es una pérdida. Siguiendo con aquello, cuando debo tomar una decisión netamente preventiva en la idea, ¿cierto? Ya tenemos la condición ya está identificada, y la idea es evitar todo lo que vemos aquí, o sea, hacer gestión, independiente de lo que veamos en el mercado, ¿cierto? Ahí pueden ver algunas preguntas de los proveedores que tengan, o que vengan los elementos de casa central, por ahí salen, es planificarse. Planificar la manera de cómo vamos a construir, con qué equipo se va a construir, de manera tal de anticiparse. Si van, obviamente hay que trabajar en la fachada, y de antes se va a saber si lo van a trabajar con andamios colgantes, si lo van a trabajar con plataformas de cremallera, andamios fijos. Entonces, tratar de tener todo ya previamente identificado de cómo se van a hacer las tareas y con qué elementos, para evitar un poco esto, el estar improvisando. Entonces, esta lámina la muestro en repetidas presentaciones, ¿verdad? Con la ingeniería de los controles. La ingeniería de los controles viene de antes, ¿ya? Y no es llegar a utilizar esto como medida preventiva. Entonces, si identificamos cuáles son las causas, podemos tomar medidas y que no se vuelvan a repetir en las distintas obras, ¿cierto? Constructivas o en distintos sectores dentro de la misma obra. ¿Sí? Ya vamos en el piso 3, perfecto, que no se vaya repitiendo hacia arriba durante los pisos o en distintas casas. Entonces aquí les dejo una imagen para que puedan analizar cómo hacer la prevención dentro de la obra. Me estaba notando por ahí, muchas empresas ocupan una herramienta que es de identificaciones, prácticamente aplicar una lista de chequeo, ¿cierto? Si cumple o no cumple, pero lamentablemente, ¿cómo se llama este? IPA, algo así, como IPA. Esta herramienta es bastante buena, identifica dónde están las desviaciones, dónde se producen las desviaciones, pero le falta una arista, que es analizar las causas. ¿No hay baranda? Perfecto. Le toman una foto, ¿sabes qué? Los andamios, le faltan las barandas laterales, pero seguimos al día siguiente, o sea, en la tarde, ya,
muestran otra foto y se le envía a todos que ya está solucionado. Pero al final solo es un parche, se solucionó in situ, es una medida correctiva, o sea, una medida inmediata, solución inmediata. No tiene la baranda, ahora tiene la baranda. El tema es por qué no estaban las barandas de los andamios. No se consideraron, llegaron menos, entre otras causales. Entonces ahí es donde hay que apuntar para que esto avance en espiral y vaya con la mejora continua correspondiente. Entonces, el dedicarle tanto tiempo en hacer este tipo de gestión de esta lista de chequeo, estar haciendo un informe, que el previsionista le ocupa toda la mañana, y después en la tarde recibir las imágenes de que ya está todo solucionado, y termina el día, y al día siguiente hacen lo mismo de nuevo, y al final se llevan la gestión de las obras en tomar fotos y hacer informe de que no estaba protegido y después estaba protegido, pero no solucionan el problema de raíz. Para eso les dejo esta imagen para que hagan análisis, y a los que hacen esta actividad o implementan esta herramienta, la vayan actualizando los que ya la tienen súper bien. Dentro de todo también agrego algunas imágenes como los procedimientos. Por ahí vi en internet, ¿cierto?, que vendían procedimientos alrededor, no sé cuánto valían, pero vendían como 100 procedimientos. A veces los veo en las obras que son los mismos, hasta se repiten los nombres de otras empresas, o quedan agregar aquí el nombre de la empresa. Sí, sirve como guía, pero cada empresa construye de manera distinta, tiene procesos distintos, a lo mejor a nivel general son iguales, pero son distintos. Les dejo esta imagen para que cotejen de igual manera sus procedimientos si tienen aquello. Dichos procedimientos se deben redactar, ¿cierto? No sé, aquí háganse la pregunta de cuántos de los procedimientos que tienen en obra se ha redactado por el equipo que realiza la tarea. Los enferradores, por decir algo, gente de moldaje. O si cambiaron el proceso, se actualizó el procedimiento. Un tema a analizar. Entonces, tenemos los criterios y por otra parte tenemos la interpretación. ¿Cómo yo interpreto lo que estoy viendo en terreno? Si cumple o no cumple. Bueno, partiendo por un punto importante y lo que lo estuvimos pensando de a quién va dirigido. Va dirigido este webinar tanto a los expertos que asesoran a la línea de mando. Dentro de la línea de mando están los supervisores, jefes de obra, profesional de terreno y administrador de obras, que ya está como más en oficina, por decirlo así. Entonces hay una pregunta dentro de la lista de chequeos: si supervisor coordina, dirige y vigila. El de coordinar los trabajos, porque ya se definieron en el procedimiento, tenemos cómo dirigir las actividades, o sea, de partida con el ejemplo, y por otra parte es si vigila las condiciones. ¿Qué condiciones están en terreno? Para él ya hay una herramienta por ahí que son las STH, RC, por ahí. Entonces analizar desde antes. Si va a definir que su equipo va a trabajar en tal sector, analizar las condiciones de peligro que puedan afectar a sus trabajadores. Entonces ahí darle el visto bueno, perfecto. Podemos trabajar. Dentro de la lista de chequeo, las actualizaciones que se generaron, hay unas importantes que son en relación a la actualización de las normativas de la SEC. Aquí le señalo dos pliegos técnicos, que es el 2, de los tableros, y es el 11, que es como de instalaciones especiales, ahí donde está instalación de faena. En el pliego técnico número 2, que habla de los tableros, las modificaciones fueron las protecciones interiores, ¿cierto?, del cableado interior del tablero. También está la señalización del tablero, que cuenta con electricidad, con luces o dispositivo de luces, por las 3 fases. Entonces estos tableros que vemos ahí en la imagen no cumplen con ninguna de aquellas. Lo otro es que se mantiene, que es contar con el plano unilineal y también la puesta a tierra. Entonces esta puesta a tierra verificada. También hay un apartado dentro del reglamento de la SEC, ¿cierto?, que habla solo de las puestas a tierra. Entonces hay que
probar las puestas a tierra para ver si cumplen con los requisitos del sistema. Excavaciones. Entibación o talud. Dentro de la imagen que vemos, ya vemos prácticamente casi no hay talud, un corte a 90 grados. ¿Se debe entibar? Sí, se debe entibar o talud. Tienen las dos alternativas. Entonces, esto es fácil de identificar y lamentablemente es una de las condiciones que generan bastantes accidentes fatales en los últimos años, y graves también. Uno, por el tema de los espacios en ciertos sectores, que es difícil, por ejemplo, en la imagen que ven ahí, es difícil realizar un talud, porque en la parte superior está la calle, ¿cierto? U otras instalaciones. El tema, ahí pueden ver la lechada. La lechada ya es un concepto técnico, ¿cierto?, en el cual no es una medida de fortificación. Es netamente para mantener la humedad del terreno, ¿cierto? Pérdida o exceso de agua. Plataformas móviles y embolado. Tenemos las plataformas móviles de cremallera y dentro de aquellas, si tenemos una condición del edificio que es lisa o recta, perfecto, funcionan súper bien. De igual manera, muchos de los edificios ya no son lisos o rectos, lineales, ¿cierto?, en la fachada. Por ende, hay que ir modificando estas plataformas. Proveedores que no tienen estas extensiones de plataforma, que pueden ver ahí en la imagen central, y deben improvisar. Entonces, dentro de la improvisación, les da a las empresas para que realicen su modificación. Entonces, le dice cualquier modificación que a cargo de la empresa. Es ahí cuando se cometen los errores. ¿Quién valida esta plataforma? Y por ahí vuelvo un poco a la imagen que mostré al principio, que hablaba de la ingeniería de los controles. Es poner una placa, ¿cierto? No es antideslizante. Es fijar la misma placa, como la fijamos, con alambre, entre otras soluciones que implementa la empresa. ¿Quién las valida? Aquí las valida nadie. O sea, queda una improvisación total. Y es ahí donde comentamos de nuevo planificar. ¿Cómo vamos a hacer la fachada con plataformas? Perfecto. ¿Existe la extensión de la plataforma? ¿En qué condiciones se van a dar? Eso ya se debiese saber de antes. Y es ahí donde es importante la participación también en la planificación de parte de prevención. Superficies cubiertas en su totalidad. Y aquí llegamos a un punto que ha sido de consulta en varias oportunidades, que es la distancia. La distancia de separación entre las plataformas, cualquier tipo de plataforma, estas de cremallera, las móviles, las trepas, y los andamios. Entonces, ¿cuál es la distancia que dejo yo hacia la fachada? Dentro de lo que hemos visto hay distancias de 40 centímetros, ¿cierto? Sobre 20, ¿ya? En distintas condiciones, pero en ningún caso se protege. Se protege hacia el sector de fachada. No, porque tengo que trabajar en la fachada. Perfecto, extiende la plataforma y eliminamos la condición. Y ahí, dentro de esas soluciones, no analizan ciertas partes de cómo se hace la tarea. A veces que hace extensiones de plataforma, pero no cubren los costados. También es otra condición que se da y que deja esta condición de riesgo, ¿cierto?, expuesto al trabajador. ¿Ya? Y a los trabajadores que puedan pasar por abajo también, que debiese estar cerrado obviamente, pero hay caída de materiales que chocan con la fachada y se proyectan a más del perímetro donde está protegido en la base. La pregunta que hacen siempre es, ¿de dónde sale esto? Y lamentablemente, si ya estamos con ese concepto de dónde sale esto y no lo planteamos como preventivo, ya estamos a la defensiva para implementar una medida. Entonces le respondemos, perfecto, 594, debe tomar todas las medidas. ¿Es una condición de riesgo? Es una condición de riesgo. Por otra parte, en las extensiones de plataforma también se debe cubrir el espacio que queda
dónde están las cremalleras, y el tema de las fijaciones de estas extensiones. Las empresas proveedoras normalmente nos presentan o tienen dentro de sus elementos o equipos a arrendar una base, ¿no? Una base que compraron los equipos en el extranjero, ¿verdad? Trajeron y hasta ahí nomás llegan. Entonces, he visto que hay cierta empresa, o si se van al manual del fabricante, ojo ahí, del fabricante, pueden ver que estos equipos adicionales para distintas configuraciones y también para dar distintas soluciones. Entonces hay extensiones de plataforma de 20 centímetros, ¿cierto? De 30, de 33 centímetros, y también tiene las extensiones para los costados, ¿verdad? Y para las cremalleras. Entonces, ahí dentro de las recomendaciones ver el manual del fabricante. Los perímetros, bueno, lo que le mencionaba, ¿cierto? Todo protegido, los distintos sectores. ¿Quién recibe la plataforma? Llega la empresa, ahí le borré el nombre, ¿cierto? Llega la empresa, instala la plataforma y le entrega un recibo a la empresa. Perfecto, está operativa en condiciones seguras. Y la empresa la valida. Ahí podemos ver en una de las imágenes una extensión de plataforma improvisada en la empresa. Esta fue de un accidente fatal, ¿no? En la cual falló esta plataforma. Pero pueden ver cómo es la configuración del edificio. Entonces la plataforma prácticamente necesitaba modificarla mucho, como una especie de C. ¿Y quién lo valida? Al final no lo validó nadie. Cuando la empresa proveedora entregue el equipo, debe estar todo chequeado, que está ok, y entregárselo a personal responsable, en este caso profesional de terreno, administrador de obra, no el jefe de bodega. Entonces, como para desligarse un poco de su responsabilidad, lo cual no es así. Seguimos con otra parte de este tipo de equipos, ¿cierto? Que tenemos los andamios y los montacargas. Cuenta con el total de la superficie cubierta entre la plataforma y la estructura, y otro es el punto de bajada. Esto es típico que nos encontramos en terreno, ¿ya? Una tabla, ¿cierto? Sobrepuesta, y cuando llega al lugar el equipo de el montacargo o ascensor, es fácil moverlo, a veces queda en el suelo, es una medida no muy efectiva. Dentro de un webinar anterior y de las consultas que nos llegaron, Alexia, ¿has visto otra solución? Y dentro de otras soluciones, aquí les presento algo más o menos de lo que hemos visto en terreno. Ya existen una especie de compuertas con un seguro de 2 tiempos, y además con un sistema, ya una especie de sensor, ¿cierto? Interruptor, en el cual si tú abres la puerta, el equipo se bloquea, no se puede mover. Entonces, tienen que cerrar las compuertas y ahí el equipo recién funciona. Ahí pudieron ver en la imagen que hay cierto distanciamiento con la fachada, cosa de que no entre en contacto el trabajador en ningún momento, que hace extender la mano o estar mirando a veces si viene el equipo o no, o ver dónde está. ¿Ya? Entonces los dispositivos están, existen las empresas que los tienen, por ahí una empresa me decía, pero esto nadie me lo arrienda, es muy más. De hecho, los tengo ahí almacenados, solo arriendan el equipo, no arriendan este sistema. Y se los quería mostrar para que vieran que existe, ¿no? Y está en uso en algunas obras. Plataformas, ya sabemos cómo va a ser el edificio. Hay que definir cómo se va a construir de manera anticipada, planificar. Perfecto, ¿cómo vamos a bloquear los fosos ascensor, los CHAP? ¿Con qué tipo de plataforma vamos a utilizar? Esto debe estar previamente definido y después cumplir con lo antes ya establecido. Entonces, ¿cuándo se van a instalar las protecciones en los perímetros vanos? Cuando lleguemos al piso 3, 4 o 5. ¿Cuándo se van a retirar para hacer otra tarea? Entonces, todo esto debe estar previamente analizado y establecido. Entonces, después, cada supervisor o cada equipo de trabajo debiese
hacerlo planificado, establecido en los procedimientos. Hay algunas imágenes, ¿verdad? Bueno, temas de lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a proteger? ¿Con qué tipo de materiales? ¿Cómo se van a fijar estos materiales? ¿Debe existir o no una memoria de cálculo? Perfecto. Tenemos una memoria de cálculo que me establece una condición, un tipo de material, y ese tipo de material cumple. La idea, que si ya está tanto el procedimiento con su memoria de cálculo, con las fichas técnicas de los equipos o los elementos a utilizar, por ahí me preguntaban si puedo ocuparla en otra instalación. Sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos ya establecidos y que no se modifique el proceso. Entonces, no debiese haber ningún problema, es como construir distintas casas, ocupan las mismas protecciones. Entonces, una está con memoria de cálculo y la idea es no cambiarla ni modificarla en base a lo establecido. Como les comentaba, una de las exigencias es que esté todo protegido al 100%, siendo que un vano, ¿verdad?, puede generar una caída. Entonces, la interpretación es, si falta uno, muchas veces dentro de las mismas fiscalizaciones dice, pero solo faltaba un piso, todos los demás también. Claro, y paralizamos un piso, los demás también. Pero esto es el resultado de una planificación y también, bueno, de la seguidilla. Después de planificar cómo está, sí, en los procedimientos estaba todo bien. El tema es cuándo lo implemento. Aquí pueden ver una imagen, ¿cierto? ¿Ya qué hago en la secuencia? Termino con el tema del emplacado y luego instalo las protecciones, o a medida voy avanzando instalo protección. Eso debe estar en el procedimiento y debe efectuarse de acuerdo a aquello. Si desimbro, saco las barandas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo? Es un tema de tiempos y de procesos. Procesos que controla alguien. En este caso, los supervisores controlan los procesos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la tarea 1, tarea 2, tarea 3? La secuencia. En cuanto a los andamios, sí han ido modificándose. Ya los tipo Catre están prácticamente desapareciendo por estar fuera de estándar, ¿cierto? Por el tema de las protecciones, barandas, etc. De igual manera, en ciertos sectores vemos algunos pequeños detalles, ¿verdad? Que es las plataformas no están cubiertas en su totalidad, el tema de las escalas interiores, sigue repitiéndose en algunos sectores. Uno de los accidentes que me acuerdo de la persona que estaba armando el andamio fue la que se desmayó y falleció, o sea, caída y falleció. Entonces, la protección en todo, como les comentaba hace un poco, en todo su perímetro, si hay distanciamientos mayor a 20 centímetros entre el edificio y el andamio, como lo pueden ver en la imagen, baranda interior. Es que tengo que trabajar, me recuerdo siempre lo mismo, es que hay que trabajar en la fachada. Perfecto, extensión de plataforma. Y controlamos el riesgo. Dispositivos originales. Y una de las plataformas que hay entre plataforma y andamios, que es el tema de del moldaje. Cuando hay que hacer moldaje en doble altura, losa, cómo ingresan al sector. Y aquí se inventan unas plataformas. Les comento que los proveedores ya tienen esas plataformas, diríjanse nuevamente al manual del fabricante y es ahí donde está toda la información y todos los equipos y soluciones que tiene el proveedor. Entonces aquí existen en estas torretas, ¿cierto? Existen las plataformas, ¿ya? Existe con ingreso interior, con baranda en el perímetro. ¿Verdad? Ya están las soluciones. El tema es cómo lo definimos desde antes. Lo mismo, estas plataformas en volado, este es un típico punto de observación en las empresas, un tema de las fijaciones, como las fijo con alambre, ¿cierto? Por otra parte está las protecciones en las esquinas cuando se unen dos plataformas o la misma plataforma con una extensión del moldaje de losa. Son condiciones que se dan y que algunos proveedores tienen la solución, solo que hay veces que te limitas a lo que te dice el proveedor. No hay nada. Es lo que tenemos.
y ahí nos lleva a improvisar dentro de la obra. Distintas improvisaciones, como pueden ver, tenía más imágenes, ya es típico de casi de, no sé, por un 70% de la obra nos encontramos estas condiciones. Lo mismo con el tema de las distancias, mayor a 20 centímetros, sin protección. Y aquí vamos al tema del punto de anclaje. El procedimiento ya señala qué vas a construir, cómo lo vas a construir, y cuáles van a ser las medidas preventivas, dónde voy a anclar los puntos de fijación. O sea, tenemos ahí un retráctil, ¿dónde va a estar fijado el retráctil? Entonces muchas veces, no, tengo un retráctil, está certificado y todo, pero ¿dónde lo vas a anclar? No, a un fierro de construcción. Entonces se cometen esos errores. La idea de los puntos de anclaje es que sean instalados de forma preventiva, que me limiten a la caída. Instalar los puntos de anclaje en el borde no va a evitar que el trabajador caiga, solo va a evitar y tal vez que no llegue al suelo, si fue bien seleccionado el punto de anclaje. Pero aquí en la imagen podemos ver que si hubiese sido instalado desde más atrás, o muchas veces con un retráctil que utilizan, perfecto, pueden instalar allí las barandas. Las memorias de cálculo deben incorporar el conjunto completo. Muchas veces nos envían memorias de cálculo o nos presentan memorias de cálculo de dispositivos que no se utilizan en obra o solo de la chapa, del cáncamo, de la fijación, pero no en su conjunto, en cómo va a actuar en conjunto. Entonces, ahí están las desviaciones. Claro, tienen una piola de 16 milímetros, todo súper bien, pero lo fijan a un elemento que no lo soporta, no soportaría la caída. Ahí pueden ver algunos ejemplos. Y otros ejemplos, ¿verdad?, de los mismos puntos, dado que la memoria de cálculo no incorpora el conjunto completo. ¿Qué debe contener una memoria de cálculo? Las cargas máximas solicitadas, el diseño, que incorpore los materiales, las fichas técnicas de los materiales, las medidas, entre otros. El cumplimiento de las cargas máximas, sí, cumple perfecto. ¿Cuáles son las exigencias? No sé, tenemos las barandas, 50 kilos por metro lineal, tenemos en el tema de los puntos de anclaje, los 22 kilonewton. Y la idea, bueno, en relación a las memorias de cálculo, es que se cumpla con aquello. Tengo un procedimiento que está respaldado con una memoria de cálculo y en terreno que se haga lo que ya se planificó. Por último, tenemos el tema de los chafs. Típico, se han visto varios errores, errores en realidad, en este tema, que si bien se descimbran se están descimbrando, pero en la parte superior no se señaliza. Entonces, y a veces están cubiertos con escombros, restos de hormigón. Al final no se visualiza el riesgo. Entonces, trabajadores que pisan, hasta supervisores, por ahí vi un supervisor que cayó de 3 pisos cayó de 3 pisos en el chap de basura. Por lo mismo, estaba la placa que quedó ahí solo pegada porque no la pudieron sacar, después con el peso del trabajador fue abajo. Distintos sectores, ¿cómo los vamos a proteger? Protección resistente y fija, que esté fijada la estructura. Normalmente ocupan estas pasadas de losa para subir materiales. Entonces, es ahí donde podemos ver que se produce el problema, que es el retiro de las protecciones. Bueno, ahí algunos ejemplos. Y me queda esta imagen final, que en relación a las medidas de control para el tema de material particulado con contenido de sílice. Lo hemos visto en varias obras, ¿ya? Varias, de verdad que ya tenemos que estar. El 594 cambió en 2016, cuando un artículo, creo que el 58 bis, por ahí, dice debe controlar en la fuente. Entonces estas tareas las vemos a diario. Si yo ya sé que van a ingresar los ceramistas,
desde antes les pido o identifico cuál va a ser su medida de control. Esta medida de control que la implemente. Entonces, esto lo vemos en la mayoría de la obra. ¿Ya? El ceramista con el esmeril y tiene la polvadera dentro de la obra que al final contamina a toda la gente que está en el sector. Bueno, aquí les dejo en la presentación, va a quedar el link donde pueden ver la presentación. Esto la vamos a subir de aquí al viernes y vamos a subir la grabación de este webinar con las presentaciones en la descripción, ¿no? Esto va a ser, y de igual manera se lo vamos a enviar al correo de las personas que se inscribieron. Terminando con mi presentación, pasamos a lo que es las preguntas. Hola Alexis, hola de vuelta. Oye, muchas gracias por este tiempo, por la explicación. Hemos hecho una sistematización de algunas consideraciones que nos han hecho los asistentes a este webinar y también algunas preguntas específicas. Y tenemos dos que son las que nosotros se nos repiten mucho en la situación de las empresas, que tienen que ver, lo primero, con los operadores de elevadores de plataformas móviles y la famosa licencia clase D, que aquí hay una dificultad práctica porque al solicitarlo en las municipalidades, generalmente las municipalidades indican que no tienen las competencias técnicas para poder hacer esa evaluación. Entonces, ¿cómo se ha resuelto en la práctica? Preguntarte qué es lo que tú has observado, cómo lo han resuelto con las empresas que están en esta situación. Y una segunda pregunta que creo que se abordó también en la presentación, pero quizás sería necesario reforzarlo, es que se entiende por profesional responsable cuando en el listado de verificación se indica que las plataformas tienen que estar verificadas por profesional responsable cuando hay entrega de instrucciones, que también los procedimientos de trabajo seguro, que son algo que se aborda en este nuevo listado también de manera un poco más específica, también indica o refiere a este concepto. Entonces, preguntarte básicamente esas dos cosas. Lo otro son consideraciones de los participantes, que te las voy a compartir igual en vivo, pero al cierre de responder estas preguntas. Perfecto. Vamos de a una, ¿ya? En relación a la licencia clase D, en la que te autoriza para operar los equipos. Dentro de este tema de los equipos, las plataformas elevadoras, todo lo que he leído con respecto a aquello, tenemos distintas condiciones, distintos tipos de plataformas, ¿ya? Hay plataformas que se elevan dentro del mismo eje de vuelo, ¿cierto? Clasificación europea me clasifica en 2 grandes grupos y con 3 subgrupos, ¿ya? Entonces tenemos alrededor de 6 tipos de plataformas, de las cuales existe una serie de competencias para quien la opera, ¿ya? Estamos hablando de plataformas elevadoras móviles de personas. Plataformas elevadoras móviles de personas, ¿ya? Tenemos todo aquello. 594 establece que para la operación de equipos debe tener licencia clase D. Son los equipos y otros similares. Y siempre esta pregunta nos llega por oír, ¿ya? Nos ha llegado en distintas oportunidades. Ya, ¿qué me da, para ir como justificando un poco el tema, qué me da la licencia? Te evalúa si sabes operar o no el equipo, las maniobras, etc. Por otra parte, te evalúa las condiciones físicas, ¿ya? Ahí el término examen psicosensométrico, etc. Tenemos, ya hay 2 condiciones, perfecto. Hay otras medidas que están tomando las empresas, también que son adicionales, que el psicosensométrico actualizarlo cada 1 año y también actualizar el tema del examen de salud. Y le hacen pruebas anuales, ya. Mira, tenemos una serie de medidas, ¿no? La que estamos solicitando, una básica, licencia. ¿Mm? Y pueden optar muchas más. Como te digo, hacer estas certificaciones anuales, el tema de la operación. Y
dentro de aquello nos respaldamos, porque como puse en una lámina, siempre como que estamos, en vez de tener mentalidad preventiva, tenemos mentalidad como, ¿y quién me lo exige? ¿Y por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? Ya es como cuestionando la solicitud. Lo justificamos y nos enfocamos en este punto dado la gran cantidad de accidentes. Al final viene la empresa que te provee de los equipos, te hace una capacitación de, no sé, media hora, una hora en algunos casos, perfecto, sabe operar, listo, ok. Participó, ni siquiera te dice que está apto para operar, dice participó en la charla. Y hay otras que hemos encontrado varias desviaciones y varios casos de accidentes fatales, que existe una capacitación de los riesgos, es como una especie de cumplimiento al decreto 40. En base a eso, nos queda limitado acá. Entonces, oye, pero ¿el trabajador está apto para operar? Entonces ahí quedamos, ¿no? Dentro de las licencias, claro, ahí esto es netamente preventivo, desde el punto de vista que vamos a tener los 5 sensométricos y vamos a tener que el trabajador se va a operar la máquina. Entonces ahí la empresa le compete ya quién opera la máquina, tal persona. Y por otra parte existen otras desviaciones porque hay distintas máquinas y distintos modelos de fabricaciones de distintos continentes. Entonces muchas veces la operación es distinta. Si bien la máquina es muy parecida, pero la operación puede cambiar levemente. ¿Bien? Eso por una parte. La otra pregunta era... que me extendí, está sin audio. Ah, perdón, profesional responsable. Es lo que aparece en varias preguntas de la lista de verificación. Sí, vamos, que tenga las competencias o formación relacionada con, ya, así lo dejo amplio, por ejemplo, para el tema de las excavaciones, que tenga formación en geotécnica, ya, para las memorias de cálculo, ya, estructural, ¿cierto? Que tenga competencia en esa área, o estudios en eso, o validado. Por otra parte, que estaba quien recibe las plataformas, ¿cierto? Personal de terreno, ya con formación en estas áreas mecánicas, por decirlo así, también. Entonces hay que identificar quién es el responsable. Preventivamente, las empresas van a definir, ¿ya? Y lamentablemente, las distintas carreras te limitan a distintas cosas, con distintos conocimientos. Yo para validar una excavación no tengo las competencias, ¿ya? ¿Por qué no tengo estudio en geotécnica? Entonces, y así para los distintos puntos que podemos ver en la lista de chequeo. Por otra parte está, por ejemplo, el tema eléctrico. ¿Quién va a hacer la inspección de los tableros? ¿Ya? Claro, responsable de... En otros países la normativa es súper corta y general. Acá en Chile, la cultura nos lleva a que tenemos que poner todo detallado. ¿Ya? Nos lleva a extender la normativa a un nivel así, pero muy, muy grande. En otros países, con 2 líneas, ya está la norma va, qué medidas se deben tomar en el tema eléctrico. ¿Ya? Acá, imagínate, tenemos que ampliar mucho. Es ahí donde menciono eso, un personal responsable, que tenga conocimiento y adecuados a. Entonces, ¿quién va a hacer la inspección eléctrica? Alguien que tenga conocimiento eléctrico, ¿no? Desde el área de prevención no lo tenemos, ¿no? A lo mejor ahí, si es con cierto estudio, ¿cierto? Podemos avanzar en aquello, pero con la base no. ¿Vale? Como para identificar cuáles son los diámetros de los cables, si la sección está de acuerdo a la resistencia de las protecciones, entre otras cosas. Alexis, te quiero cambiar un poco de tema porque vamos a pasar, están surgiendo preguntas sobre algunos temas específicos y estamos tratando de sistematizarlas todas. De cualquier forma, les comento que la mesa sí recoge estas preguntas y a vuelta de correo ustedes van a tener este listado de respuestas específicas sobre algunas consideraciones bien específicas que están haciendo algunos de los asistentes. Y me quiero pasar al tema de las memorias de cálculo, principalmente para aclarar un punto, que hay aquí una duda, una inquietud que surge, que tiene que ver con las memorias de cálculo y cada centro de trabajo para el cual se utiliza una memoria de cálculo. ¿Es válido que se usen la misma memoria de cálculo en distintos centros de trabajo?
respecto de ese proceso en específico. Y hay otra más que tiene que ver con eso en Con esa general. primero, para después no Dale, perder. ¿Ya? sí, ya. Me hicieron esa pregunta hace un tiempo atrás por OIRS. ¿Ya? La respuesta fue que sí, siempre y cuando, y lo mencioné un poco acá en la presentación, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones. ¿A qué me refiero? Los mismos elementos de partida de la memoria de cálculo que se mantengan. ¿Ya? Va a ser un perfil tanto, ¿cierto?, con tales fijaciones. Y lo otro, un tema importante que también pasó en una obra, lamentablemente, cuando yo fijo, por ejemplo, una chapa de anclaje, un cáncamo, una plancha o placa, según el tipo de hormigón, ¿ya? Y los días de fraguado. ¿Ya? Eso también hay que considerarlo, ¿no? Porque claro, el equipo puede resistir todo bien, perfecto, un anclaje epóxico, ya todo súper, pero oye, fue al día siguiente de hormigonado. Entonces, o las condiciones ambientales no dieron para el, no fraguó bien el hormigón. Sí, sí, sí sirve siempre y cuando mantengan las mismas condiciones, se cumplan. ¿Por qué? Porque a veces que tenemos memorias de cálculo que revisamos en terreno, sí, están perfectos. Oye, pero en terreno tienes otra cosa. Se está implementando otra cosa. Cambiaste, acá dice perfil, ¿y por qué tienes madera? Acá dice un perfil, ¿por qué tienes unas mallas? ¿Ya? Entonces, todo eso, la idea es cumplir con aquello, con lo que ellos planificaron y ellos dicen que van a hacer, que está ahí en el procedimiento y respaldado por la memoria. Creo que respondí a lo consultado. Una pregunta específica que la voy a leer para que la... Antes de pasar, para cambiarnos de tema, dame un segundo, por favor. Sí, dice, si el sistema de protección de un vano, aquí ya nos pasamos de otro tema, pero tiene que ver un poco con el tema de la memoria de cálculo. Dice, tiene una memoria de cálculo que considera amarrar con un alambre tubular. ¿Es aceptado? Esto lo mencionaste dentro de tu presentación, pero sería importante también ahondar sobre ese punto. Perfecto. Alambre. Ya, vamos al tema de ingeniería de controles, ¿cierto? Ahí me puse unos rollos de alambre, unas tablas. Ya, esas medidas son, o sea, yo las considero como improvisadas, dado que, dado que no pudieron establecer un sistema ya estandarizado. Hay algunas memorias de cálculo que incorporan el tema del alambre, pero dentro de lo que dura en terreno el alambre es súper bajo. O sea, si el trabajador le da más vueltas con el alicate, ¿verdad? O con el elemento que va, se va a cortar, ¿ya? Entonces, no es poco, y hay conversado con algunos calculistas y dicen, no, claramente esto no. O sea, tú me puedes pedir, yo te puedo hacer una memoria de cálculo y pongo alambre, no tengo problema, ¿ya? Y lo pueden hacer y va a ver, pero lamentablemente, desde el punto de vista de exigencia, tiene esa limitante. Entonces, si tú mueves mucho el alambre, se corta, ¿ya? Resistencia, ¿cierto? Es muy baja a la fatiga. La resistencia a la fatiga es muy baja. Este alambre acerado que ocupan en las obras. Entonces eso lo eliminamos. Ya hay veces que podemos ver en algunos sectores alambre, pero para firmar algo, no sé, la malla Rachel dentro de la misma barandas perimetrales, pero hasta ahí. Y reitero, para que quede bien claro, sí, cuando le vayan a pedir una memoria de cálculo al calculista, perfecto, no me considere alambre. Entonces, la exigencia también de la empresa es, ¿ya? Y lo otro, ver las conclusiones finales. El calculista y pone conclusiones finales y les dice aumentar el diámetro. Hay veces que, claro, tienen una memoria de cálculo, pero al final dice no cumple. Aumentar el espesor, por ejemplo, de un perfil. Pasar a 3 milímetros en vez de 1,5. Alexis, voy a ir con preguntas más específicas antes de cerrar. Reitero que de cualquier forma vamos a entregarles la respuesta a dudas concretas que ustedes tengan, probablemente que tienen que ver con alguna de las experiencias que tuvieron en fiscalizaciones, pero en honor al tiempo vamos a cerrar con 3 preguntas específicas que tienen que ver con
aquí vinculando los dos temas de los que estabas hablando recién. Hay una pregunta específica que indica, para operar andamios monomástil y bimástil, ¿debe exigirse una licencia clase D? Ya, perfecto. Para esas plataformas la condición es distinta. ¿Por qué? Porque no son equipos móviles. Entonces es apretar un botón para que suba y apretar un botón para que baje. Ya, esa es la operación a grandes rasgos. Es como operar, de hecho, un ascensor. ¿Cuáles son la problemática de estos equipos? Es cuando, o sea, la mayoría de los accidentes no ocurre por la operación. No están relacionados a la operación, están relacionados a la extensión de plataforma, a fallas en los dispositivos, a las cargas y a la instalación de. Para operar es bueno que tenga, bueno, las condiciones físicas, ¿cierto?, para utilizar estos equipos, y por otra parte, que tenga la capacitación por parte del proveedor, en lo cual lo valide para operar. No que participe, como les mencionamos hace un minuto, que participe con las medidas preventivas. Perfecto. Las capacitaciones deben ser teórico y práctico. ¿Ya? Lo teórico son las partes del equipo, para notar también ciertas problemáticas que tenga el equipo. Hay veces que son como inspecciones visuales y se les llama pruebas. ¿Ya? Se le hacen las pruebas de inicio todos los días, en la mañana, en la tarde, ¿cierto? De inicio de los trabajos, le hacen pruebas. Entonces, ahí ya partimos por una etapa, y dentro de todo lo que conlleva la capacitación, otro tema son las horas, o sea, 15 minutos para operar ya. Oye, si es teórico práctico, primero lo teórico, cómo está compuesto el equipo, cuáles son las medidas de protección que tienen, doble seguro en los finales de recorrido, arriba y abajo, ¿ya? El tema de las fijaciones, y también está todos los temas de las protecciones que deben tener los equipos, los mandos, etc. Entonces ahí después pasamos a lo práctico, cómo se opera ya, sube, baja, qué sé yo, detente, las inspecciones visuales y las desviaciones que pueda tener el equipo cuando esté funcionando mal, ya las necesidades de mantención o modificación. Y aprovecho la instancia para señalarles, en relación, se me está quedando fuera, de las plataformas elevadoras móviles de personas, que o los operadores, estuve buscando, ya existe el perfil, ya existe un perfil en Chile Valora, lo pueden ver, ¿cierto? Está el perfil en Chile Valora. Recuerden que este tema es tripartito: trabajadores, empleadores, gobierno, y dentro del perfil, el primer requisito que sale, ya, para optar, es la licencia clase D. Ahí pueden ingresar Chile Valora, busquen el perfil, operador de plataforma, o plataformas, alza hombre, por ahí creo así estaba, busquen el perfil y ahí aparece. Entonces, para alguien, un operador, validarse, ya debe tener la licencia clase D. ¿No? Si no, no lo certifica Chile Valora. Estuve viendo el perfil y está bastante completo, ¿ya? Es prácticamente el mismo que tiene la norma europea para operación de estos equipos, y es el más exigente. Si bien la norma europea tiene distintas clasificaciones, acá en Chile ocupamos el más exigente. Entonces, independiente del equipo que va a utilizar, certificándose en Chile Valora, ya va a estar con el nivel más exigente. Así que está complejo ahí para ir pasando estas certificaciones. Perfecto. Y ya pasándonos a un último tema, antes de hacer otra pregunta más concreta, cuando el listado de verificación en el punto 40 habla de las condiciones psicosomáticas, ¿a qué se refiere? ¿Nos podrías dar alguna como apreciación general de lo que evalúa la Seremi sobre ese punto del formulario? Dentro de lo que vemos es el tema de la licencia, ¿ya? Entonces ahí ya está incorporado. Hay ciertas exigencias que se exigen en algunos, o está conceptualmente, según los años, ¿ya? Los años del operador, menor a 40, ¿cierto? Entre 40 y 50, y después mayores a 50. Entonces tienen vigencia de 3 años, 2 años, 1 año, y la van actualizando. No está
dentro de la normativa no lo estamos exigiendo, pero va para allá. ¿Ya? Muchas empresas ya lo utilizan, este tema, y yo creo que esa va a ser la exigencia. Lamentablemente está como, o sea, recuerden, tomar todas las medidas de manera preventiva. ¿Ya? No es, ya es como sacarse un poco de lo que se exige a lo que se va a hacer. Ya está la costumbre, por ejemplo, en el caso de los rigger, de los operadores de grúa, ¿cierto? Ir certificándose anualmente o cada 2 años. ¿Ya? Es una medida que no la exige prácticamente nadie. Las empresas proveedoras cambiaron el sistema, pues, dado la gran cantidad de accidentes, ¿cierto? Que no, certifiquemos cada 1 año. Perfecto, y muchas empresas lo toman, ¿ya? Sin ninguna exigencia normativa ni en fiscalización. Entonces ahí para que cambiemos. Sí. Oye, y una pregunta antes de que sigamos con... Bueno, vamos a seguir con un par de preguntas más, pero esta te la voy a hacer porque me llamó la atención además. Dice, ¿sigue siendo la humectación un método de control aceptado en las fiscalizaciones? Cuando hablaste de lo de sílice, que nos fuimos ya al último punto de la presentación, pero sería quizás necesario aclararlo. El 594 parte por eso, dice humectación u otro medio de control. La humectación sí. El tema es que no va a estar otra persona ya con una botella con agua o con un jarrito tirándole agua, porque lo hemos visto, ¿ya? Lamentablemente lo hemos visto y en varias oportunidades. Las medidas los equipos ya tienen esta medida de control implementada, los fabricantes la implementan, de hace años que ya la incorporaron, ¿ya? De las distintas marcas, la marca roja, ¿cierto? La marca amarilla, la marca verde, ahí, del área van a entender más o menos, pero ya tienen todo esto incorporado. Pueden ver el mismo canal YouTube, hay una presentación que subimos de Sílice, y ahí están las imágenes de los distintos ejemplos, ¿ya? Hay una cantidad de medidas, ¿ya? Por ejemplo, en el tema de la humectación, ya hay un dispositivo, ¿cierto?, que inyecta agua con un caudal específico, ¿ya? Según el material a cortar y el espesor. Entonces ya está. El otro tema es la captación. ¿Ya? Alternativa B, no, es que no podemos humectar porque, etcétera, temas constructivos, captación, sí, sí existen, el tema de sistema de captación existe para el cango, ¿cierto? Existe para eso, lo que vieron ahí los esmeriles, y hay otras máquinas muy parecidas a una sierra circular que también tienen el tema de la captación. Entonces, elementos hay que buscarlos un poco, ¿ya? Más que un googlear y decir, no hay. ¿Ya? Hay que buscar, porque acá en Santiago por lo menos hay una cantidad de proveedores que tienen estos elementos, son muchos. Bien, Alexis, solo, bueno, indicar y reiterar también que las preguntas específicas que tienen que ver con algunos cálculos que ellos ponen respecto de uso de maquinaria, etcétera, las vamos a responder a vuelta de este seminario, de este webinar, por correo a todos los asistentes a esta actividad. Agradecerle a Joana González que nos complementa lo que indicaba Alexis respecto a la pregunta anterior. El perfil en Chile Valora se llama Competencia Operador Equipo Alza Hombre. Ese es el nombre con el que aparece, que entiendo es a lo que tú te referías en la respuesta anterior. No tenemos más preguntas generales, hay recomendaciones que nos piden sobre las consideraciones que hay que tener con los profesionales de prevención de riesgo, de cuál es la labor que realiza cada uno, y eso la mesa permanentemente está reforzando esta idea de que en realidad la prevención la hacemos todos los que estamos dentro de una empresa y de una organización, y en las obras sobre todo. Por lo tanto, no es solamente de cargo de un solo profesional, sino que también es un trabajo en equipo. Alex, si no tenemos más preguntas más generales, las otras son muy caso a caso, que las vamos a responder como mesa una vez que sistematicemos todas estas consultas específicas, y les reitero, lo vamos a entregar por correo al cierre de este webinar. Muchas gracias por el tiempo, gracias por la participación, porque tuvimos de verdad un número muy importante de asistentes. Gracias, Alexis, por la explicación, por este ejercicio de aclaración siempre y de abrir este conocimiento técnico, donde surgen frecuentemente muchas dudas respecto a cómo lo llevamos a la práctica,
está toda esta disposición técnica que hay y como bien lo dijo Alexis, muy casuística en el caso a nivel nacional, porque estamos acostumbrados mucho a regular caso a caso. Así es que eso, Alexis, dejarte el micrófono para que te puedas despedir y si quieres complementar lo que ya hemos dicho, el micrófono es todo tuyo. Perfecto. Sí, bueno, dar las gracias por la participación. De suma importancia, quisimos ampliar el tema en las preguntas y respuestas, si bien no podemos hacer una asesoría específica para las condiciones que se vayan dando en distintas obras, ¿ya? Lo importante es planificar de manera preventiva. Por ahí voy, ya ver un tema netamente preventivo y no estar como anteponiéndose o cuestionando de que por qué exigen esto. Ya por ahí, claro, estuve haciendo un paneo de las preguntas. La que más complica es el tema de la licencia, ¿ya? Y lamentablemente, y si lo vemos por el otro lado, vemos la utilización de equipos, ¿ya? Vean, analicen, denle una vuelta a lo que publicó la Suceso en relación al accidente. Están netamente relacionados con los equipos. El problema es quién opera el equipo. Al final ya, opéralo tú, listo, problema. No, si tengo la capacitación, problema. ¿Ya? Entonces, veámoslo de manera preventiva. ¿Cómo? Ya sabemos cuál es el problema. ¿Cómo le damos solución? Entonces, ahí tenemos el tema de, por lo menos, la licencia. Tal vez después salga una norma que te exija un curso específico. Y por ahí lo que tiene Chile Valora está súper. Está súper específico y aparte te establece las instancias de capacitación o la empresa que te pueden capacitar y está todo, pero súper bien conformado. Yo creo que eso es lo mejor. ¿Ya? Y a grandes rasgos, bueno, ahí les vamos a compartir la presentación, está el correo, está mi correo, ¿verdad? Y para algunas preguntas, a lo mejor, como les digo, no podemos hacer la asesoría, pero sí ver el tema de qué debe cumplir. Por ahí había una pregunta que decía, ¿debiesen establecer lo bueno y lo malo? Lo bueno, hay varias cosas, ¿ya? Entonces la idea es estandarizarlo, las medidas de protección e indicarlas cuándo se van a instalar. Ahí yo mostré varias condiciones que los proveedores ya tienen la solución, ¿ya? Entonces no me corresponde a mí decirles vayan con tal proveedor, ¿ya? Hay varios. Entonces ya está dónde está el problema y busquemos. Ahí les queda un poco el desafío a investigar y encontrar a alguien, a un proveedor que les dé tal solución. Eso, muchas gracias. Despedirnos. Muchas gracias a todos por participar, gracias por acompañarnos y por el tiempo también de dedicación. Que tengan un muy buen miércoles.